Hola familia, bienvenidos a un nuevo episodio y nueva temporada de su podcast Proceso. Hoy estamos con el episodio número 1 de esta nueva temporada donde vamos a estar hablando sobre la familia. Y tengo unos invitados súper especiales. Ellos son pastores, pero también son consejeros, son amigos, son padres. Les tenemos mucho cariño. Nosotros los conocemos como Daisy y O'Connor. Bienvenidos. No les pregunto cómo están porque sé que están bien. Gracias a Dios. Muy Gracias a Dios. feliz, muy feliz. Amén. No los veía hace ya como antes de que vinieran a los Estados Unidos, hace unos 4 años. Por ahí. Sí, y me hace muy feliz verlos acá y ver cómo el Gracias, Señor los ha bendecido. gracias. Sí. Mira, aquí no vamos a empezar con rodeos. Quiero ir directo a una pregunta. Ujú. Yo vi hace poco en redes sociales una pareja que yo sigo que estuvieron 15 años de relación. Estuvieron como 10 años de novio y 5 de casados. Wow. Sí. Y resulta que ellos hablaban mucho de Dios, de que Dios había sido el centro de su matrimonio, que por esa razón es que estaban juntos por tanto tiempo. Y resulta que cierto día suben un video diciendo que habían decidido divorciarse. Y en los comentarios alguien dijo, el amor no siempre es suficiente. Yo les quiero hacer la pregunta a ustedes. ¿Creen que a veces el amor en la relación no es suficiente para mantener un matrimonio? ¿Tati? Bueno, cada cual, cada matrimonio, cada pareja tiene su experiencia, ¿verdad? Mm, Pero sí creo que el amor lo abarca todo. Empezando porque antes de conocer a Jesús, puede ser que yo pensara de esa manera, pero cuando entendí el amor de Dios, el capítulo más preferido para mí de la Biblia, Primera de Corintios 13, mm, donde dice que el amor todo lo puede, todo lo sufre, todo lo cree y todo lo soporta, que el amor nunca deja de ser. Entonces para mí está bien enmarcado que el amor realmente es todo. Y en nuestra experiencia como pareja, como matrimonio, una cosa fue antes de conocer a Jesús y otra cosa fue después de haber conocido a Jesús. amén. Y ahora que dices eso, Dios dice, yo soy amor. Entonces, cuando conoces a Dios, tienes ese amor puro y verdadero. Amén, exactamente. Quizás también en medio de lo que estás diciendo, Ujú. no podemos por un punto colocar toda la historia completa que es de esa manera. Es decir, es fácil opinar desde una perspectiva donde se está pensando en una sola realidad. Mm, Ahora, me llama la atención que hiciste una observación. Tuvieron 10 años de relaciones de novio y 5 de matrimonio. mm, Creo que nosotros, cada asunto, cada persona es un mundo bien personal, bien particular. No somos nosotros nadie para ni enjuiciar ni valorar nada al respecto porque cada uno tiene su propia experiencia. Pero lo que sí creo es que cada etapa, y como mismo estabas diciendo al inicio, el proceso, mm, cada etapa tiene un proceso. Y me parece que hay que ser muy cuidadoso en cada una de las partes del proceso para tener éxito. Y con todo, decir que el amor no es suficiente es como nosotros como cristianos decir que Dios no es suficiente. mm. Porque finalmente Dios Es amor. es amor. Por lo tanto, cuando nosotros estamos sustentados en ese amor de Dios, siempre va a ser suficiente. No, quizás la perspectiva de que la persona habla es otra, no sé el sentido, Sí. pero estoy hablando desde el punto de vista cristiano, en el contexto de nosotros, lo que podemos pensar al respecto, aunque cada asunto en particular es muy difícil verlo acá de esta manera, desde una perspectiva, y lo que estamos es quizás diciendo algunas ideas en ese sentido, pero creo que el amor sí es suficiente y sobre todo el que proviene de Dios siempre es suficiente. Amén. Amén. A mí me encanta la historia de ustedes porque no es una historia típica.
y estoy seguro que muchos de los que nos están viendo no la conocen. Yo quisiera que nos contaran un poquito ya a detalle, tenemos tiempo. Ok. ¿Cómo fue ese primer encuentro? ¿Cómo se enamoraron? Ese proceso. Ok. Bueno, pues sucedió que yo tenía 15 años. ¿Sí? 15 años. Y él tenía 18 años. Wow. Entonces, Hace tiempo. Entonces fui a una actividad especial. En ese momento estaba cursando el preuniversitario. Okay. Y él fue también a esa actividad. Él era profesor ya de un tecnológico con 18 años. Y él fue a esa actividad y allí nos conocimos. Tanto fue ese momento, no sé si hoy las jóvenes le llaman, ¿cómo es la palabra que los jóvenes utilizan cuando dicen? Química. Química, ¿no? Ah, okay. Los jóvenes creo que usan esa palabra, ¿no? No sé si eso fue la química que él se quedó conectado. Eso fue un 6 de marzo y el 8 me estaba llevando un ramo de flores, me estaba llevando platanitos maduros porque en nuestra conversación surgió de que me gustaban los platanitos maduros y se apareció el 8 de marzo en mi casa como para felicitarme porque el 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer. Y ahí comenzó, bueno, entonces un poco más las citas, en empezar a relacionarnos, a conocernos, hasta que un día le dije que sí, que lo aceptaba realmente como novio y bueno, comenzó nuestra relación de noviazgo. Espérame ahí, esa química, ¿qué fue lo que más a ti te gustó de Daisy? Ahora mismo estaba pensando en eso, porque siempre desde el inicio me llamó la atención los ojos verdes. Sí, tienes unos ojos Sí, son bien llamativos, bien cautivantes, es decir, enseguida eso me llamó la atención y no lo voy a negar, es decir, aunque todavía me siguen llamando la atención. Muy bien. ¿Y entonces, se hicieron novio? Sí. ¿Qué pasa después? Bueno, pues entonces ese proceso de noviazgo, que yo sé que ahora también en la actualidad es difícil de comprender lo que voy a decir, fueron 5 años. 5 años, desde joven me llamó mucho la atención que él era muy responsable con sus cosas y tenía visión de lo que quería hacer en el futuro y como que fui entendiendo, ¿ves? Esa relación que iba a ser para bien y empecé a enamorarme de tal manera que empezamos a hacer planes como para poder crear condiciones para casarnos. Ok. Tú también dices 5 años, pero si tenías 15 años, exacto, te casas con 20, que aún es joven. Exactamente. Cumplí años el día 4 de diciembre y el 6 de diciembre nos estábamos casando. Okay. Y la realidad era que en ese tiempo, es decir, no teníamos espacio porque no podíamos vernos todos los días. Yo estaba trabajando, ya ella estaba estudiando. Es decir, creo que todas esas cosas influyen en la manera, las oportunidades que teníamos para entonces encontrarnos eran bien buenas, bien lindas para los dos. Sí. Porque a veces también ese asunto de mañana, tarde y todo el tiempo estar las personas es un poco complicado poder mantener una relación quizás en ese espacio donde todo el tiempo están juntos. Sin embargo, creo que a nosotros en ese tiempo nos dio oportunidad porque era de esa manera. Claro. Exacto. ¿Ustedes vivían en La Habana en aquel entonces? Sí, okay. Todo el tiempo estuvimos viviendo en Ciudad de La Habana. Okay. Había distancia de donde él vivía, donde yo vivía, pero él iba, me daba una vuelta, ¿entendiste? Aún cuando estaba estudiando a veces en la universidad en la noche, haciendo licenciatura en geografía, iba a verme, ¿ves? Y realmente podíamos entonces compartir, conocernos en realidad cuál era el gusto de él, cuáles eran los gustos míos. Y eso fue, ¿ves? Madurando esa relación de noviazgo.
Hoy estaba hablando con la pareja de ancianos que estaban aquí. Sí. No recuerdo el nombre de ellos. El señor tiene 90 años y la señora creo que 85. A mí me encantó eso. Es como una energía diferente que Amén. te llena, como la de los niños. Y me estaban contando que en su tiempo también su noviazgo era con la mamá sentada al lado de ellos. Wow. ¿En el tiempo de ustedes era así o era diferente o era como hoy que no es ni mamá ni nadie y se van por ahí solos el tiempo que quieran? Bueno. La sociedad en la que vivimos. Bueno, y voy a aprovechar, voy a hacer una anécdota de algo que me pasó en ese principio, que mi mamá, por, vamos a decir, cuidarme, Ujú. le habló a una vecina para cuando yo tuviese que entonces salir a algún lugar, la vecina me acompañara, nos acompañara a los dos. Y resultó que la vecina salió con nosotros, pero al regreso, la vecina realmente se montó en una guagua y yo casi enganchada en la puerta iba a cerrar ya y él fue el que me pudo realmente ayudar a subir y subir entonces los dos. Y cuando yo llegué a la casa, me senté con mi mamá y le dije, mira, la persona que tú me habías indicado para que me cuidara, realmente me estaba abandonando, porque ella se iba a ir y nosotros nos íbamos a quedar. Wow. ¿Ves? Y entonces, bueno, gracias le doy hoy a Dios que mi mamá en aquel momento comprendió y yo le dije, yo necesito que tú confíes en mí y que por favor tengamos una buena comunicación de madre a hija y yo te voy a decir siempre la verdad. Así que dame ese voto de confianza, dame esa oportunidad de realmente hacer la relación con él, de que si yo tengo que ir a algún lugar, si tú nos tienes que acompañar, ok, pero si yo puedo ir a algún lugar, y entonces creo que eso también fue muy positivo para mí, ¿ve? Y para él también. Ustedes el día de hoy son cristianos, pero en aquel entonces también eran cristianos o no. No, no, pasaron los años para poder entender y conocer a Jesús. Me llama la atención, ¿no? Que a pesar de que no eran cristianos, tenían esos valores Sí, y esa señor. sinceridad que se pierde hoy tanto, tristemente, muchas veces los que se llaman cristianos y también los que no son cristianos. Ujú. Pero que ustedes a pesar de eso decidieron ser sinceros y decirle a tu mamá lo que iba a ser verdad y que confiara en ti. Exactamente. Y muy importante también, algo que quiero aprovechar ahora la oportunidad, es que nos casamos convencidos que iba a ser para toda la vida. Aún cuando no estaba todavía Jesús o no comprendíamos las cosas de Dios, realmente nos casamos con ese deseo, Con ese pensar. con ese pensar de que iba a ser para toda la vida. Amén. Entonces se casan. Ujú. ¿Cómo fue esos primeros años, esas dificultades que pasa todo matrimonio? Ujú. Bueno, creo que en toda esta historia mucho tuvo que ver la comunicación que teníamos. Nosotros, aun cuando vivíamos yo diría que en el contexto de nuestro país, tuvimos que ir a vivir a donde yo vivía, es decir, a mi casa. Allí lo que teníamos era un cuartico para nosotros, convivíamos con el resto de la familia. Pero sin embargo, en ese pequeño espacio, Sí. nosotros podíamos y estábamos bien, es decir, no nos sentíamos que para nada que estábamos alejados, que no, para decirlo Teníamos nuestra privacidad. exactamente. Es decir, había un espacio, no era el idóneo completamente, pero Sí. teníamos nuestro espacio Era suficiente. allí. Era Sí. suficiente en ese momento y creo que sobre todo la manera en que nos comunicábamos era muy efectiva. Ujú. Y eso creo que es parte o es muy importante en todas estas historias desde la perspectiva que lo estamos viendo. Exacto. Así que, ajá. A mí de su historia me encanta, ya una vez que se casan, cuando tú conoces a Dios. Sí. Y el pastor O'Connor, que hoy todos lo ven como un pastor que parece que nació en la iglesia, fue a través de ti que de alguna manera conoce al Señor. Ajá. ¿Cómo fue esa experiencia? Ahí está. Lo primero que hay que abordar en esta parte es que ya había nacido nuestro hijo,
O vamos a decir, yo salgo embarazada, estoy embarazada y mi mamá estaba enferma, estaba bien delicada de salud, y en medio de todo eso, a los 3 meses de embarazo, mi mamá falleció. Wow. Entonces, una tía mía, hermana de mi mamá, la menor, era la única en la familia que era cristiana. Ella era adventista y entonces comenzó a orar y a preocuparse por mi salud y por la situación, que nos apoyó en todo momento en el proceso de mi mamá enferma. Y esta tía tomó el rol de esa madre, de una abuela, porque nuestro hijo, quien conoció como abuela, fue a esa tía, Claro. a la cual decidimos que viniera a vivir con nosotros. Que ya para ese entonces, cuando ya el niño, yo salgo embarazada, ya nosotros estábamos viviendo solo en un apartamentico, ya no era como ese inicio de que él te contaba, ¿verdad? En casa de la familia. Entonces, esta tía nos empieza a hablar de Jesús. Es más, ella con su testimonio, nos estaba predicando con ese amor y esa entrega para apoyarnos en este proceso tan difícil para mí, para él y bueno, para la criatura. Pero ¿qué pasó? Como todo matrimonio, realmente habían cosas que todavía, como Jesús no estaba, en la ecuación, pues habían cosas que nosotros debíamos limar y no, tú sabes, siempre sale algo del yo, Claro. ¿no, verdad? Y entonces habían cosas que habían que limar. Y cuando yo empiezo a entender de Jesús, Él me dice, ve tú y lee tú. ¿Qué significaba eso? Ve tú a congregarte, visita tú la iglesia. Si tú quieres leer la Biblia, lee tú. Es como diciendo, yo no me estoy oponiendo a nada, pero como diciendo, no cuentes conmigo porque no va a suceder así, ¿ves? Y mientras más yo estaba entendiendo, yo estaba sintiendo que eso mismo que yo estaba aprendiendo, me estaba separando de Él. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que Jesús va a separar o va a dividir? ¿No es así? Sin embargo, eso era lo que yo estaba sintiendo. Entonces, como yo sabía que él era una persona de convicciones, que cuando decía que no, eso iba a ser una realidad, y empecé a comprender la necesidad tan grande que yo tenía de Dios y de resolver algunas cosas dentro del matrimonio, que si Jesús no aparecía en la ecuación, no la íbamos a poder solucionar. Entendiendo eso, pues yo decido divorciarme. Espérala ahí. Pastor, cuando ella le dice que va a empezar a ir a la iglesia, a leer la Biblia, que usted dice, hazlo tú, ¿qué pasaba por tu mente, por tu cabeza? Bueno, si te soy sincero, no pasaba nada. Es decir, literalmente lo que ella me dijo de que iba a empezar a ir a la iglesia, está bien, ve a la iglesia. A mí eso no me preocupaba ni me traía problema de pasarme algo por la mente, de quizás preocuparme o algo de eso, en lo absoluto. No lo veía como un asunto de problema, sino sencillamente era un asunto que a ella le gustaba eso y a mí no me gustaba para nada. Entonces ese era el punto, creo, de toda esa historia. No me motivaba. Después lamenté cada minuto que podíamos haber compartido y que finalmente yo no quise compartir, pero creo que son etapas que a veces hay en las relaciones, y si no se tratan de la mejor manera, si no se enfrentan de la mejor manera, pero sobre todo si no se busca a Jesús para que ayude en el asunto, generalmente pueden venir problemas serios, como el caso de nosotros, que finalmente ella había tomado la decisión. Ella es bien decidida, siempre ha sido muy decidida en sus cosas, y ella decidió, y ya un día llegué y me dijo, ya aquí está el papel del divorcio, así que ya eso, hubo un intermedio ahí Perdón,
perdón, quiero hacer ese recuento, que cuando ya había tomado la decisión de que no iba a poder ser, yo dije para dentro de mí, le voy a dar una oportunidad. Y un día, bien tempranito en la mañana, le dije, mira, quisiera conversar contigo. Le quería volver a decir, ve. Y él me dijo, no, estoy apurado, ya estoy ya para el horario de trabajo. Y se fue. Y yo esperé que él llegara a su trabajo. Aproveché, llegué al lugar, pedí que lo llamaran y cuando él salió y me vio, dice, pero que tú viniste hasta acá, ¿qué pasó? No, no pasó nada. Como no tuviste tiempo de atenderme en la mañana que yo te pedí que necesitaba hablarte, pues yo vine hasta aquí para decirte que todo terminó. Pero ¿cómo? Mira, no, vine a decirte que todo terminó. En medio trabajo. En medio de su trabajo. Me fui y en la tarde cuando él llegó con regalos. Y que, ¿me entiende? Como que quería arreglar las cosas, pero arreglar las cosas a la manera de él. A eso que él te está diciendo que él no entendía nada del evangelio. Y entonces, bueno, ya estaba determinado y bueno, a los días en el proceso que hice, presenté el divorcio y nos divorciamos legalmente. Wow. Lo que pensaron que iba a ser para toda la vida. Exactamente. Ese no fue un buen proceso. Haciéndole uso al nombre que tiene del programa. Sí. Es decir, no fue un buen proceso. Sí. Finalmente. Usted pensó al principio que solo era una diferencia entre los dos, que ella se iba a ocupar de su iglesia y no iba a traer problemas, pero en realidad en su vida comienza un proceso de transformación y ella decide el divorcio. Se divorcian y ¿cómo es que regresan? La realidad en todo esto es que es un momento difícil y por eso debe siempre uno meditar mucho las cosas y quizás en algún momento haya personas que nos puedan estar viendo y siempre mi mensaje va a ser es decir, tener mucho cuidado porque ya después que las cosas pasan es bien difícil poderlas tratar, poderlas arreglar, no siempre se pueden solucionar y a veces tristemente nunca se solucionan. Ya hoy desde esta perspectiva uno agradece a Dios que se pudo arreglar. Yo me preocupé porque para tomar una decisión ya teníamos unos cuantos años de casado de ese tipo y sencillamente me interesé por saber de quién ella se había enamorado. Es decir, qué era lo que había pasado que había sido tan fuerte y en ese ir a saber me di cuenta un buen día que yo también estaba necesitando de eso. Hoy digo perfectamente que fue un momento en que se desajustó por completo mi vida. Es decir, fue un desequilibrio total. Yo en un momento lo tenía todo. Es decir, tenía la casa estable, no tenía ningún problema económico porque donde trabajaba era un buen trabajo. Y de buenas a primeras todo se destruyó. Y sentir la destrucción esa es algo brutal. Sí. Yo por lo menos no se lo recomiendo a nadie. Si hay oportunidad para restaurar, si hay oportunidad para sanar, si hay oportunidad para arreglar las cosas, creo que vale la pena hacerlo, porque el momento que se vive, por lo menos en mi caso el que yo viví, fue muy muy difícil. Al regresar a mi casa inicialmente no había mucho problema, sin embargo de casa de mi papá, que fue donde regresé inicialmente, después tuve que regresar a casa de mi mamá, donde ya habían muchas más personas que las que yo había dejado cuando me fui de mi casa. Por lo tanto ya yo no dormía donde dormía antes, ya dormía donde podía en algún momento. Y todas las cosas se empezaron a complicar en ese tiempo en nuestro país. La situación era bien crítica, como lo sigue siendo quizás ahora, pero era bien difícil. Y todas esas cosas se confabularon, yo diría de alguna manera. Y podía haberme refugiado en otra cosa. Y le digo sinceramente hoy, podía haber sido la bebida, podía haber sido otra cosa. Sin embargo, traté de conocer de dónde ella estaba, a ver qué había pasado. Pero un día me di cuenta que el ir allí me hacía bien. Que ya fuera ella o no, me sentía bien. Y empecé a relacionarme con eso que hoy todavía puedo decir que es un misterio. Es decir, porque el Señor es eso. Es decir, explicar la salvación, explicar
ese encuentro con Dios es un misterio. Nosotros no sabemos ni cómo ni en qué momento, pero un buen día te das cuenta de que está ahí, que está disponible para ti, que puedes llegar a Él, que tienes acceso a pesar de todo lo que tú puedas haber hecho o puedas haber decidido en un momento. Amén. Y ahí empezó toda la otra parte de la historia, es decir, empecé a decidir también a favor del Señor. Amén. Ella se bautizó en noviembre de 1994 y en abril de 1995 yo me bauticé. Y lo que sí recuerdo perfectamente es que cuando me bauticé, le dije al Señor, Señor, si lo que me querías era a mí, ya está. Pero por lo que he podido ver, tú tienes un poder increíble. Y necesito de ese poder porque yo quiero y deseo que tú restaures mi familia. Ok, entonces, tú pensaste que ella te dejó porque se había enamorado de alguien más. Exactamente. Tú decides ir a la iglesia a ver quién eres alguien. Exactamente. Te das cuenta que es Jesús. Amén. Tú también terminas enamorándote de Jesús. Amén. Se bautizan los dos y tú quieres restaurar tu matrimonio. ¿Qué estaba pasando en tu vida mientras él se bautizaba y estaba orando por todo esto? Muy bien. Un poquito antes quiero destacar que aun cuando estuvimos un año separados, Okay. de ese proceso de divorcio y demás, el niño no sufrió eso, porque él iba diariamente para darle una vuelta al niño y a la mamá niña del niño, exacto, y a la niña. Pero él iba a dar una vuelta para verlo. Y por supuesto que el Espíritu Santo fue hablándome de ese proceso. Yo le doy gloria a Dios porque yo pude ver la conversión de mi esposo, para gloria a Dios. El cambio, la diferencia, la hizo Jesús. Amén. Y Dios fue tan original que cuando Él se acercó para hablarme, después del bautizo, Él me dijo estas palabras: ya Dios me perdonó, ¿tú no me vas a perdonar? Oh, te dio por la nuca directo. Exactamente. Entonces, para gloria de Dios, nos volvimos a casar. Ah. Tuvimos una segunda luna de miel. Y después el Señor fue tan maravilloso que sentimos que Dios nos estaba llamando para servirle en espíritu y en verdad, para servirle en el ministerio, ¿ve? Sí. Y ver nosotros después ambos trabajar en una misma oficina, un buró frente al otro, para gloria y honra del Señor. Amén, amén. Yo tuve el privilegio de tenerlos como pastores en Vista Alegre. Y yo le digo a mi esposo que al final el Señor une a dos personas totalmente diferentes para traer un balance. Correcto. Al pastor lo podemos ver que es un poco más callado, aunque cuando abre la boca el Señor lo utiliza y Amén. habla palabra de Dios. Amén. Y tú eres la chispa. En la iglesia no se veía que nadie decía amén, aleluya, pero tú sentías a Daisy diciendo amén y aleluya. Muy bien, así es. ¿Qué consejo ustedes le darían, ya para ir cerrando, a aquellas parejas que quizás se encuentran en su primer año de casado, en su quinto año de casado, llevan años y están teniendo esos problemas familiares que no saben si el amor es suficiente, si Jesús va a poder hacer el milagro? En pocas palabras, ¿qué ustedes le dirían para poder motivarlos? Sí, bueno, siempre se habla de la palabra comunicación y hay muchos libros, hay muchas, ¿no verdad?, conferencias hablando referente a la comunicación. Pero en el nombre de Jesús, yo digo que se necesita una buena y auténtica comunicación. Lo que no te guste, lo que tú no entiendas, tienes que sentarte, pedirle el tiempo a tu otra parte y decirle, por favor, no entiendo esto. Y es decir, que exista una buena comunicación. Creo que eso es lo más importante. Y lo otro es que puedo aconsejar, es que por favor pidan ayuda. Busquen a alguien de confianza, alguien que de verdad sepa que los puede asesorar. Y también Dios
va a usar a esa persona. Así que esos son los 2 consejos más importantes que creo para una pareja que comienza. Amén. ¿Usted, pastor? Y creo que es importante que nosotros podamos entender, y yo digo confirmar, como decía hace un rato, que el amor de Dios es suficiente. Amén, Y gloria a lo Dios. que es imposible para los hombres es posible para Dios. Por lo tanto, en medio de cualquier desavenencia, cualquier conflicto, cualquier malentendido que pueda haber, Sí. siempre que nosotros coloquemos a Dios Amén. en el lugar que Él debe ser colocado, Sí, ese asunto puede resolverse, Amén. ese asunto puede arreglarse. Porque Dios es especialista en esas cosas que nadie puede hacer. Y cuando vamos a Él, como mismo Él lo hizo con nosotros, sí, que Señor. parecía algo que era no probable, sino improbable completamente, esos son los milagros que Dios hace. Amén. Y si Dios los hizo con nosotros, lo puede hacer con cualquiera. Y quizás hoy estamos hablando para alguna persona que está en medio de una situación difícil, está en medio de un conflicto muy Sí, grande, sí. de, no sé, cualquier cosa. Pero sea lo que sea, Dios es capaz de restaurar, Dios es capaz de sanar, Dios es capaz de renovar eso que hay dentro de nosotros y colocarnos en una nueva perspectiva. Y esa es la realidad, por eso no me voy a cansar de decir que el amor de Dios sí es suficiente Amén. y sí puede alcanzar para cualquier asunto poderlo arreglar. Así que damos gracias a Dios porque el milagro que hizo en nosotros, Amén. y no solamente el que hizo en nosotros, sino que Dios hace grandes cosas y no las hace por gusto, sino lo que nosotros hemos podido hacer por medio de Él Amén. en otras personas. Sí. Y hoy, no digo que todo ha sido éxito, quizás hay personas con las que Sí. no hemos podido llegar a ningún arreglo porque las personas han determinado que no. Pero toda aquella persona que ha estado dispuesta, de alguna manera Dios nos ha usado para que ese asunto se arregle. Amén. Y hoy están, incluso hasta en otros países, están Sí. y se han arreglado esos asuntos. En nuestro país, más de una pareja hemos tenido que hemos tratado con ellos y Dios ha obrado, porque el Dios que conozco Amén. es un Dios de las primeras, de las segundas, de las terceras oportunidades, Sí, Señor. y que hace cosas especiales cuando sus hijos claman a Él. Y ese es nuestro deseo, que realmente como pareja es difícil la convivencia, no es fácil, sobre todo en ese primer año donde nos estamos ajustando Sí. en todos los sentidos, pero si Dios está ahí, cada desavenencia podrá ser tratada con cariño, con amor, y pueda ser restaurada para honra y gloria de Él. Así Amén. que Amén. un placer también Amén. poder estar acá con ustedes. No, Gracias por esta invitación que Sí. nos has hecho. Gloria a Dios. Amén. Yo le decía a mi esposo que uno de los objetivos que yo tengo es que cuando hable con las personas, evitar cualquier tema vano, sino que las conversaciones, cualquier día de la semana que sea, pueda ser conversaciones que las personas salgan llenadas del Espíritu Santo. Amén. Y eso es lo que yo siento cuando hablo con ustedes. Amén. Cada vez que tenemos una conversación, ustedes Gracias. siempre traen a la mesa la palabra de Dios, sus experiencias, Amén. y glorifican a Dios en su vida. Amén. So, Gloria a gracias por eso. Y los que están viendo, quiero recordarles que la vida es un proceso, que quizás su matrimonio está pasando por un proceso no muy agradable, pero van a venir procesos también positivos, porque para Dios no hay nada imposible. Amén. Solamente pon tu vida, pon tu matrimonio y tu familia en manos de Dios. Toma tus decisiones, las que debes tomar, pero también permítele a Él que haga esos milagros que solamente Él puede hacer. Amén. Amén. Y entonces nos despedimos. Sí. Otra vez, muchas gracias. Y Gracias espero a que ti. las personas hayan Gracias. disfrutado Sí. y que ustedes también hayan disfrutado. Claro que Sí, sí, lo hemos a plenitud lo disfrutado. hemos disfrutado. Y esperamos también tenerlos nuevamente. Ok, Amén. un placer. Gracias. Aquí Sí. estamos. Bendiciones. Gracias. Bendiciones. Adiós, familia. Nos vemos en un próximo episodio.